¿Qué te estoy preguntando? ¿Qué te dije? No, pues lo que me acabas de decir. Ellos creen que uno no se da cuenta y tratan de salirse por la tangente a decir que no, que sí escucharon y entendieron. Hola, ¿qué tal? Somos Cheo, Vivi y estamos muy contentos de poderlos saludar, de continuar con este programa que se llama Amando y no aguantando. Así que, bueno, bienvenidos. Estamos muy contentos de poderlos acompañar una vez más en este espacio que, como siempre decimos, lo hacemos primeramente para Dios, pero también para todos ustedes. Como decías tú, pues esta es la continuación de este gran tema que es amando y no aguantando. Y es porque es un tema bastante importante que sé que le ha llegado a muchas familias. Pero antes de arrancar queremos darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, a todos aquellos que están ahí en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, a todos los que nos comentan, a los que comparten los videos. Y pues de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo. Esto lo hacemos, como vuelvo y digo, para Dios, pero también para todos ustedes. Ya habíamos quedado en mencionar 3 comentarios importantes, que pues bueno, todos son importantes, pero 3 comentarios relevantes del capítulo pasado que nos estuvieron escribiendo y escogimos 3. El primero es una señora que nos escribe que se llama Sandra Milena García Cardoso, que nos pidió oración por sus hijas que viajan a Argentina. Viajaron a Argentina para estudiar y pues ellos están pidiendo recurso económico para mantenerlas en este país. Entonces pues Sandra, hemos estado orando por ti para que Dios les supla y les mantenga en su familia unos buenos recursos económicos para que pues tus hijas puedan seguir estudiando allí en Argentina. También nos escribió José Rodríguez. Él fue algo muy especial porque él decía que era la primera vez que se conectaba a una transmisión de la iglesia. Entonces pues José, bienvenido. Esperamos que todos estos contenidos, que las prédicas, que todo lo que estamos haciendo con tanto amor pues llegue a tu corazón y pues te siga alimentando, que esa es la idea. Y también nos escribió Ángela Bustos, que nos da un gran saludo y las gracias por todo lo que estamos trabajando alrededor de la iglesia, de los contenidos digitales. Así que Ángela, mil gracias, que Dios te bendiga y esperamos ser instrumentos de Dios, seguir siendo instrumentos de Dios pues para la obra de Él y pues para seguir exaltando su nombre con todo esto. Queremos hacer la invitación para que nos escriban. Como dijimos en el capítulo anterior, la idea es tener este tiempo para escoger algunos comentarios. Leemos todos los comentarios, sugerencias, bueno, todos los comentarios los leemos. Y la idea es escoger 3 para que ustedes se sientan cerca, se sientan que de alguna manera los estamos leyendo y que estamos atendiendo a cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que por favor escríbanos. Lo pueden hacer en vivo o si ustedes los están viendo por diferido, no se preocupe, pueden leerlo también, exactamente. Entonces, pues bueno, yo creo que sin más preámbulos, porque hay muchísimas cosas importantes que hablar, de pronto no sé si podamos hacer un resumen muy pequeño de lo que fue el capítulo anterior. Igual, si usted lo quiere volver a ver porque tal vez se conectó hoy y no lo vio hace 8 días, pues ahí está a través de los canales de la iglesia, de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Como comentábamos, el capítulo pasado se llama igual que este, amando y no aguantando. Y es porque surge de la necesidad de lo que está sucediendo actualmente en el mundo entero. Y es que todos estamos confinados en nuestra casa obligatoriamente y es ahí donde se han descubierto muchos problemas familiares. Veíamos la semana pasada cómo la tasa de violencia intrafamiliar se ha incrementado no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, y es porque pasa que cuando todos están bajo el mismo techo, en las mismas horas, todo el día,
pues siempre hay fricciones y problemas, y la idea es poderles ayudar de alguna manera y mostrarles a la luz de la palabra de Dios cómo no aguantarnos y sí amarnos verdaderamente. Amén. Y pues bueno, en el capítulo anterior lo que aprendimos fueron los roles que tenía cada uno de los integrantes de la familia. Lo que tenía como rol, las responsabilidades que tenía el padre, las responsabilidades y el rol tan importante que ocupa la mamá o la esposita, y los roles que ocupan los hijos en cada hogar. Es importante que ustedes sepan que todo esto está en la palabra de Dios. Así que eso fue lo que vimos el capítulo anterior. Ya en este capítulo pues vamos a hablar de cómo resolver los conflictos, de cómo tener una comunicación efectiva, una comunicación que es totalmente transparente delante de los ojos de Dios y delante de nuestra familia. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy. Me parece súper importante, porque no solamente se trata de que conozcas cuál es tu rol y cuál es tu responsabilidad, sino de qué manera tú puedes aportar a tu familia para poder resolver los conflictos, porque en toda familia hay conflictos, siempre van a haber, somos personas distintas, pensamos diferente, caracteres diferentes, exacto, tenemos caracteres distintos, temperamentos distintos, gustos diferentes, exacto, unos reaccionamos un poco más explosivamente, otros son más medidos y piensan primero, y me señalo porque así somos nosotros. Entonces sí es importante tener como unas bases bien cimentadas de saber cómo dialogar, de saber cómo mostrar las cosas de pronto que hay inconformidad, pero también cómo llegar a acuerdos. Todo eso es lo que vamos a ver hoy. Es muy importante que presten atención. Hoy vamos a de pronto dar unos tips. Entonces si usted lo puede escribir para que lo pueda poner en práctica desde esta misma noche que usted nos está viendo, usted va a ver cambios, porque yo sé que lo que hemos orado antes de escoger cada tema, antes de hacer cada estudio, lo que hacemos nosotros es orar. Muchas personas nos han escrito que están atravesando muchas crisis profundas. Ya nos han escrito que los esposos se han ido de la casa, que han abandonado a la esposa, a los hijos. Entonces hay personas que están desesperadas, pero hemos orado porque sabemos que si usted que nos está viendo es una de estas personas que está atravesando una crisis, sé que hoy Dios va a traer respuesta a tu casa, y si tú pones en práctica lo que estás aprendiendo, sé que vas a ver una gran respuesta en tu vida. Ahora, si no es el caso, tal vez tú estás viviendo bien en tu hogar, igual aplica estos principios y vas a ver cómo también son de edificación y cómo vas a seguir mejorando y creciendo en tu relación familiar. Y como decíamos el capítulo pasado, esto no recae solamente en la cabeza del hogar o en la mamá o en quien lleva pues la batuta de la casa, sino que esto es una responsabilidad de todos, porque los problemas se presentan en todos, entre papás, entre pareja, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre los mismos hermanos. Y todo esto nos sirve para todos, para que nosotros de alguna manera crezcamos como seres humanos, como hijos de Dios, y aprendamos a resolver conflictos, que finalmente los conflictos se pueden presentar hasta en nuestro trabajo. Entonces, maneras de poderlas resolver, de poder ser personas atentas, que escuchan, que saben escuchar, que saben hablar, y todo bajo la luz de la palabra de Dios. Bueno, nosotros nos hemos basado en 3 principios. El primero y el más importante de estos 3 es que lo hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios. Lo segundo es que lo hemos aplicado a nuestra experiencia personal. Y lo tercero es que ustedes se preguntarán, pero ustedes, ¿por qué saben tanto de esto? Pues resulta y sucede que cuando estaba haciendo mi consultorio jurídico, fue necesario, como un requisito que hizo la fiscalía, hacer un pequeño curso de conciliación. Entonces nos volvieron conciliadores, y muchas de estas bases, muchas de estas bases que de alguna manera me sirvieron para conciliar asuntos de distinto tipo, pues fueron aplicados en esta pequeña charla que trajimos para ustedes el día de hoy. Así que bueno, y no quiero comenzar sin hacer una invitación que al final también vamos a mencionar, y es que dentro de 8 días vamos a hacer un programa en vivo, porque queremos orar y queremos ministrar, queremos que haya un momento de adoración con toda la familia. Vamos
a orar para que en este tiempo que tengamos de adoración, de ministración, el Señor sea sanando corazones, el Señor sea llevando ese perdón, sea rompiendo cadenas generacionales, sea quitando cualquier raíz de amargura. Así que vamos a tener un tiempo muy especial y queremos cerrar este tema de esa manera porque sé que Dios está haciendo cosas grandes en las familias que nos están viendo. Es que me parece importante que no solamente se quede en la teoría o que las familias digan, ah, pues sí, muy bonito, aprendí todo, pero esto sigue siendo un caos, sino que se programen para el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a estar en un live junto con mi esposito y la idea es que ustedes se reúnan en familia, que podamos tener un tiempo de oración, que sea el espacio en donde ustedes puedan tomarse el tiempo de dialogar, de decir, mira, esto no está bien, o esto no me gusta, o esto está pasando, ¿por qué no hacemos esto? Miren, lo más importante es que cuando uno involucra a Dios, Dios hace la obra. Amén. Entonces los invitamos para que no se lo pierdan el próximo viernes. Recuerden que no es algo pregrabado, no es un video montado, sino que es un live que vamos a estar con todos ustedes. Bueno, y sin más preámbulos vamos a comenzar este tema que se llama Amando y no aguantando. El primer punto, y quiero que lo anoten por favor, es la comunicación con Dios. Es muy importante antes de comenzar que todos en la familia tengan una comunicación con Dios. Porque cuando las personas buscan en el secreto a Dios, cuando las personas son personas que tienen una relación con Él, van a ser personas que van a poner en práctica todo lo que han aprendido a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Vamos a dejar un cuadrito que está saliendo, donde mostramos como la pirámide que debe haber para tener una comunicación efectiva en nuestra casa. Entonces, lo primero es que debemos entablar una relación cada uno. Yo quiero que pienses en tú como esposo, o si tú eres la esposa, pues que lo pienses tú, o hijo que tú me estás mirando. Lo más importante es poder tener una relación con Dios. Personal. Una relación personal. Hay personas que nos escriben y nos dicen, no, me cuesta mucho hacer el devocional personal, sí. Y tenemos nuestro devocional familiar. Ahora yo te digo que es importante que tú alimentes, que lo hagas a la inversa, que alimentes tu devocional familiar con tu devocional personal. Porque si tú lo haces de esa manera, tú primero vas a comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo. Él te va a dar la dirección para que cada vez que hables tú puedas utilizar las palabras correctas, que tú puedas utilizar un mensaje que pueda ser entendido por todas las personas que te rodean. Él te va a dar la sabiduría para que tú puedas hablar, para que también puedas escuchar, que es algo que también vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿qué queremos hacer? Invitarte a que cada uno en su casa, es muy importante, si ustedes quieren entenderse, lo primero que tienen que hacer es hacerlo por un medio, y ese medio es Dios. Si ustedes lo hacen, si ustedes se conectan a través de lo que es Dios, van a tener un hogar cristocéntrico. Ahora, acá hay una pregunta muy importante. Muchos nos decían en el programa pasado, ¿qué hago? Soy el único hijo. ¿Qué hago? Mi esposo aún no llega a la iglesia. Entonces, a esas personas que de alguna manera han dado los primeros pasos, pues yo quiero animarte a algo que nos dice la palabra de Dios en este punto, y por eso queríamos comenzar con este primer tip. Si ustedes me acompañan, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 8, podemos ver que el Señor nos está hablando en el contexto, para que lo puedan entender, sobre la importancia de la oración. Entonces Él hace su oración modelo y también nos dice algo muy interesante en estos versículos. Nos dice, voy a saltarme al 9, dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y las puertas se les abrirán. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Y qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que tu función hoy más que nunca es avivar tu lugar secreto. Porque cuando tú estés de rodilla pidiendo, se va a cumplir esa palabra que nos dice que tú y tu familia serán salvos.
Así que en ti está el orar, el clamar, el ser esa base sólida en la cual se va a cimentar tu familia espiritualmente. Por eso es importante que no te canses, que tus fuerzas no desfallezcan. Perseveres. Sí. Exacto. Yo sé que a veces cuando uno más está buscando, muchas personas nos dicen, mira, cuando más he ido temprano a la iglesia, preciso, cuando más hago cosas, cuando más ayuno, cuando más oro, normalmente es cuando más tengo problemas con mi esposo o con mis hijos, o ellos se burlan de mí, me maltratan, lo que sea. Pero yo también sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y la palabra de Dios dice que toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor y que toda rodilla se doblará ante Él. Así que tú tienes que tener la fe, tienes que tener la fortaleza para seguir orando por tu familia. Ahora, si todos son cristianos, ahora imagínate, si una persona tiene el poder para ganarse a su familia para Dios, imagínate cuánto más poder hay cuando hay toda una familia que ora y clama de día y de noche a Cristo nuestro Salvador. Así es, a mí me parece muy importante este punto de la comunión individual. Es porque, listo, es válido y hay que hacer el altar familiar. O sea, eso sí es, digamos, que una regla que ojalá la estén aplicando todos en sus hogares, porque sí es muy importante tener esa comunión colectiva con Dios. Pero cuando tú tienes una comunión íntima con Dios, te das cuenta que Él le habla diferente a cada miembro de la familia. Y es lo que hablábamos la semana pasada. Hay momentos que se presentan que tal vez hay decisiones cruciales que hay que tomar en la familia, hay cosas que hacer drásticas, y la manera de saber si estamos tomando la decisión correcta o no es cuando hay un común acuerdo. Pero si no lo hay, si de pronto no se ha puesto esto en oración y de pronto sí lo han hecho en el altar familiar, pero como finalmente quien manda, por ejemplo, es el papá, entonces él dice se hace y se quedó así. Pero ¿qué tal si lo hacen de manera individual y de pronto Dios a ti te puede estar diciendo no es por ahí, o de pronto a la esposa le está diciendo no es por ahí, y pueden empezar a tener digamos que un salvavidas más en su hogar? Entonces sí me parece importante rescatar que la comunión personal con Dios es muy importante para guardar la familia, porque Dios a cada uno se le presenta de maneras distintas. La palabra de Dios es el principal foco de comunicación de Dios. O sea, si no hay algo que no esté en la palabra de Dios, no es de Dios. Pero de esa manera nosotros podemos contribuir a nuestra familia orando y pidiéndole que todas las decisiones que se tomen, que se hagan, estén bajo el mando de Él, y con eso no va a haber ningún riesgo de pronto de cometer algún error. Hay una frase que lo resume todo lo que estamos diciendo, y es que la comunicación con Dios será el reflejo de la comunicación con tu pareja y con tus hijos. Es decir, si no existe una comunión, una relación con Dios, pues tampoco vas a encontrar fácilmente una comunión con tu esposa y con tus hijos. Así que, pues bueno, ese es el primer consejo. Por favor, yo les pido que de una forma muy honesta, cada uno, si nos están viendo en la familia, usted está escuchando, usted vaya diciendo, sí, a mí me falta esto. Vaya chequeando. Sí, usted vaya haciendo como ese autoexamen, y ustedes digan, no, a mí de pronto me hace falta buscar un poco más a Dios. Además que piensa que la comunión con Dios personal es un beneficio para ti. O sea, finalmente quien se va a beneficiar de esto eres tú, porque vas a tener más cercano a Dios, vas a poder consultar con Él, hablar con Él, sentirlo cerca. Entonces es un beneficio para ti, pero también ayudas y contribuyes a tu familia. Y esto, sobre todo para las personas que son solitas en su hogar, cristianas, es la manera de mantenerte fortalecido, porque entendemos que no debe ser fácil, que no haya libertad de hablar, o que se burlen de ti, o que, bueno, te digan X comentarios. Algo tan simple como no poder escuchar música cristiana. Sí, o si usted quiere escuchar eso, váyase a su cuarto, enciérrese y póngase los audífonos, que nosotros no queremos saber nada de esto. Eso, yo sé que eso lastima, pero mira que la palabra de Dios también dice que el que persevera alcanza. O sea, mantente ahí firme,
porque Dios es el que va contigo y si tú mantienes esa comunión firme con Él, seguramente vas a encontrar grandes resultados y en un futuro, solo lo sabe Dios en qué momento tu familia va a llegar a sus pies. Amén. Entonces, ese es el primer tip del día de hoy. ¿El segundo? El segundo tip o aspecto importante, sí, es diferenciar entre oír y escuchar. Y eso sí que es muy común en todos los aspectos de la vida, bien sea en la parte familiar, en la parte del trabajo, en nuestras actividades, porque muchas veces no entendemos qué es oír y qué es escuchar. Entonces quiero mencionar cuál es la diferencia de esto y por qué es tan importante este punto. Resulta que oír es una acción auditiva que no genera ningún cambio. O sea, nosotros oímos muchos sonidos, oímos muchas cosas a nuestro alrededor, pero no pasa ningún efecto, o sea, no sucede absolutamente nada. Es como cuando tú escuchas un pito, un pájaro o cualquier cosa y pues está ahí, en el ambiente. Y resulta que esto pasa mucho en la pareja y sobre todo cuando hay temas importantes que tratar. Y es que cuando estamos en pareja o estamos en familia y siempre llega alguien a decir, bueno, tengo algo muy importante que decir, hay muchas actitudes. O está la persona distraída que no tiene idea qué es lo que está pasando, o está la persona que ya se predispone a escuchar y dice, ay, otra vez, quién sabe con qué va a salir, o la persona que realmente está atendiendo. Y acá va el punto importante, que es escuchar. Resulta que escuchar es cuando verificamos que lo que nos dijeron fue comprendido y se produce una interacción. Es cuando yo le digo, por ejemplo, a mi esposito, oye, X cosa, Cheo comprende lo que yo le estoy diciendo y generamos una interacción. Es decir, podemos tener un tema de conversación, podemos generar un consejo o una aprobación o una desaprobación o una discusión en el buen sentido. O sea, empezamos a decir el por qué sí, el por qué no, el pro, el contra. Eso es escuchar. Y es que cuando nos dedicamos solamente a oír y no a escuchar es cuando empiezan los conflictos. Y quiero aprovechar a darle un consejo súper gigantesco a aquellas personas que están pensando en casarse. O sea, esos novios que ya se comprometieron de alguna manera y dijeron, sí, yo quiero estar contigo toda la vida, y ya están a bordas de casarse o ya lo tenían planeado para esta época, como sea. Lo primero que ustedes deben hacer antes de casarse es trabajar en su comunicación. Porque si esto está pasando desde el noviazgo, van a tener muchos problemas en el matrimonio y eso sí es seguro. Y se lo decimos nosotros que hemos atendido muchas parejas jóvenes, como decíamos el capítulo pasado, que se han casado jovencitos, que pues están muy enamorados, pero cuando hay una discusión simplemente es como que le huyen a eso. Y la persona o a veces la mujer cree que lo va a cambiar en el matrimonio o el hombre cree que ella va a cambiar en el matrimonio y eso es un grave error. Si no buscamos esos momentos de comunicación, esos momentos en donde se puedan sentar, mirarse a los ojos, escucharse, entender lo que están diciendo, eso va a ser una fricción seguramente en el matrimonio. Y es que yo acá quiero decir algo y me quiero completamente sincerar delante de ustedes. Y es que en esto es algo que todos los hombres tenemos que trabajar, o por lo menos yo me incluyo porque fue una de las primeras cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que, a diferencia de las mujeres, yo digamos que las admiro y voy a hablar de mí porque de pronto no falta el hombre que me dice, usted está hablando por usted, a mí no me meta en ese costal, en ese combo. Pero normalmente nosotros los hombres tenemos unas características y es que nosotros todo el tiempo estamos como en nuestro mundo, ¿no? Y pensando en lo que para nosotros es importante. Entonces, a mí me pasó mucho que cuando yo, antes de casarme, incluso las primeras veces, ya digamos los primeros días de casados, yo me di cuenta de un error mío que de alguna manera, y con toda la razón, de alguna manera molestaba a Vivi. Yo, por ejemplo, prestaba poca atención a muchos momentos y a conversaciones. Entonces, yo iba ahí en el carro, por ejemplo, típica conversación de carro,
Y a mí me gusta escuchar las noticias o a veces... Es que los hombres, bueno, no sé si todos, pero a mi esposito le cuesta hacer varias cosas al tiempo. A mí me cuesta hacer muchas cosas al tiempo. O sea, yo tengo que hacer... Y entonces o hace una o no la hace, o no hace ninguna. Entonces yo voy en el carro manejando. Y entonces voy pendiente de manejar de lo que está al frente y de la emisora. Entonces yo llegaba y la recogía. Y entonces ella se montaba al carro y entonces ya me comentaba sus cosas. Pero de repente muy esmerada yo, detalle a detalle, así diciéndole todo. Entonces de repente, en ese momento en mi mente, tal vez la noticia era más importante. O tal vez la noticia estaba más interesante. Entonces ella... Y luego ella me volteaba a mirar y me decía, ¿escuchaste? Y yo, ajá. Y entonces... Y casualmente uno ya había preguntado algo y no le responden. Y uno es como, pero ¿me entendiste? O sea, ¿escuchaste? Sí. ¿Y de qué te dije? Exacto. ¿Y qué te estoy preguntando? ¿Qué te dije? Entonces, no, pues lo que me acabas de decir. Entonces, ellos creen que uno no se da cuenta y tratan de salirse por la tangente a decir que no, que sí escucharon y entendieron. ¿Cómo puede cambiar esta actitud? Y ustedes se preguntarán, fue porque somos orando, pero no solamente eso, sino que uno tras del hecho es como de alguna manera, por decirlo, uno es como irónicamente entendible, para que ustedes me puedan comprender por qué. Porque yo viendo que eso le molestaba y cuando ella me comenzó a hacer lo mismo, y tenemos una mala costumbre nosotros y es que creemos que para esos temas que son importantes debe haber como una antesala y tal vez nosotros en nuestra mente pensamos que si ese tema es importante para nosotros pues también va a ser para ella. Entonces de alguna manera yo en algún momento le decía a Vivi, hay que hablar de esto y ella, yo creo que ella dándome la lección, ¿no? Ajá. ¿Y qué piensas? Pero me estás escuchando. Ajá. Entonces yo comencé a darme cuenta que esa táctica funciona porque arreglaste el problema. Exacto, entonces... Así, porque ahora cuando yo le digo amor hay algo muy importante, o tengo algo muy importante que es el deja de hacer todo esto. No, a mí me toca apagar el radio, me toca subir la ventana. Todo lo que está siendo cancelado. Exacto, para poder poner cuidado y hacerlo bien, porque a veces no pasa. Entonces, ¿qué es importante? Yo quiero que ustedes sepan que todos tenemos que trabajar y todo lo que se hable es importante. No importa si de pronto para ti o de pronto en tu día fue un día difícil, ahorita con el teletrabajo está todo el mundo cansado de estar todo el tiempo en el computador y luego que con los hijos. Pero nunca va a haber una excusa para que tú no puedas prestar atención para lo que es importante para la otra persona. O sea, debe haber un tiempo para todo. Debe haber un tiempo para que tú te prestes a escuchar. Debe haber un tiempo para que tu esposa sienta la confianza de hablar todos los temas. Si para ti es una bobada, tal vez para ella es importante. Y ella se va a sentir importante si tú la escuchas. Entonces, yo sí quiero de alguna manera decir en este punto y en este consejo que les estamos dando sobre la diferencia entre oír y escuchar, que es muy importante que nos escuchemos, que hablemos. Y quiero solamente hacer esta analogía y terminar para continuar. Eso es como lo que estamos tratando de hablar para que haya una comunicación efectiva, es tratar de delimitar y entender cuáles son los elementos para que haya una buena comunicación, no solamente en la pareja, sino en todo lugar. Piense usted en el ejemplo típico del celular o del teléfono, porque cuando uno veía esto en el colegio, yo me acuerdo que a uno le ponían unos vasitos y un hilito y lo ponían a hablar allá el uno y al otro. Lo mismo pasa con el celular. Piense, mire, normalmente hay unos elementos que están totalmente definidos. En todo proceso de comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y si no es efectivo va a haber una interferencia o lo que se conoce como un ruido. Entonces piense que usted está hablando por el celular. Entonces usted en este caso es el emisor, es quien emite el mensaje. Entonces usted llama, llama. Hay un receptor, quien es el que recibe. Usted está llamando a dar un mensaje. Mamá, papá, Pepito se enfermó, hay que ir a la clínica. Si no hay ruido, si no hay de alguna manera elementos diferentes, usted va a dar el mensaje correcto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un ruido o cuando hay interferencia? Pues primero
que usted va a comenzar a perder de pronto la paciencia, porque usted va a comenzar a decir, no, pero ¿por qué no me escucho? O ¿por qué no se mueva, quédese quieto porque no lo estoy escuchando? Y la gente se pone brava, y se pone brava con el celular, y entonces a mí me da risa ver pelear a la gente por el celular, porque es como si pelearan solos. Entonces lo mismo pasa en todos los procesos de comunicación. Ahora, piense que usted es, en este caso, el emisor. Piense que su esposo o su cónyuge es quien recibe el mensaje. Piense en el mensaje, en lo que es importante. Ahora piense si hay alguna interferencia entre ustedes, si se produce un ruido extraño. Piense en el lenguaje corporal, piense de alguna manera en las actitudes con las que usted está recibiendo el mensaje de su cónyuge. Y es que eso muchas veces pasa, porque cuando uno de pronto, voy a hablar en mi caso, uno de pronto dice, amor, necesito decirte algo importante, de pronto la actitud del hombre ya es predisponerse, entonces su lenguaje corporal es como, ay, a ver, ¿qué? Ya con eso uno dice, no, pues yo para qué hablo. O al revés, él va a decir, no, necesito hablar algo muy importante, y uno, ay, pero ya comenzó otra vez, ¿qué quiere? Ya con eso estamos fallando. Y quiero leerles un versículo, dos versículos que me parecen muy importantes y muy sabios que aparecen en la Biblia, y esto está en Santiago 1:19 al 20. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando leímos esto quedamos como wow, qué verdad tan impresionante y tan certera que aparece acá en la palabra de Dios, porque debemos ser rápidos para escuchar. Sí debemos atender a la necesidad de nuestra pareja o de nuestros hijos o de nuestros padres, porque a veces a mí me parece un cuadro tan lindo cuando los papás se acercan a uno como hijo y como que quieren decirle algo, contarle algo, que uno les pueda dar un consejo. Eso me parece hermoso. Y a veces lo que hacemos es de una vez reaccionar. Por ejemplo, yo soy una persona un poco más fuerte que Cheo. Yo exploto más rápido. Cheo es un poquito más noble, él piensa más las cosas, tiene cabeza fría. No sé si acá se identifica alguna mujer conmigo, pero yo soy un poco más explosiva. Entonces, muchas veces pasa que no estoy oyendo, no estoy escuchando, sino solamente estoy oyendo, y de una vez entendí lo mínimo del mensaje y ya estoy dando una respuesta. Y acá la palabra de Dios nos dice ser rápido para escuchar, o sea, para comprender, porque acuérdense que escuchar es comprender lo que me están diciendo para generar una interacción. Y ser lento para hablar, o sea, es como, ok, comprendí, entendí, ahora pienso qué voy a decir. Y lento para enojarse. Esto no quiere decir que uno a veces no se enoje, claro, porque todos somos seres humanos, como empezamos este video. Somos personas distintas, pensamos diferente, tenemos caracteres distintos, temperamentos diferentes, tenemos gustos diferentes. Y como cosmovisiones distintas. Es válido, pero aquí la clave es saber cómo mediar entre ellas y cómo aplicar esta palabra. Así que, por favor, si tú eres una persona de estas como yo, de pronto que explotamos más rápido, que a veces hablamos más rápido de pensar, entonces Santiago 1:19 al 20 me dice, sé rápido para escuchar, pero sé lento para hablar y sé lento para enojarte, porque acá dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y creo que todos estamos en el punto de ser cada día mejores para agradar a Dios. El tercer tip y consejo que les damos son identificar todas las actitudes que no nos ayudan a entablar una buena comunicación. Actitudes que vienen del pasado, actitudes que incluso vienen de nuestra niñez, de nuestra juventud. Y es que es muy importante que tú puedas comenzar a hacerte una autoevaluación y puedas tú decir, hey, ¿por qué tenemos tantos problemas y cómo estoy contribuyendo yo para que estos problemas sigan existiendo en mi hogar y en mi relación matrimonial? Entonces, nosotros hemos identificado algunas causas que, por ejemplo, queremos enumerarles acá. Causa número 1, ¿qué te parece de pronto esas actitudes que vienen
por nuestra familia antes de casarnos. Sí, como las tradiciones o las formas en las que uno se expresaba con sus familias. Claro, y es que muchas veces la gente no sabe cómo funcionan de alguna manera esas maldiciones generacionales, por decirlo de alguna manera. Y es que es muy común, nosotros hemos identificado muchas veces esos hogares donde el papá es alcohólico y increíblemente tienen 5 hijos, y de los 5 y 4 personas, 4 de estos hijos que tienen problemas con el alcohol, como y que todo se va repitiendo. Sí. Y eso mismo sucede muchas veces con las actitudes que se traen de las formas en que uno ve que funciona un matrimonio. Entonces, si uno muchas veces ve que su papá fue grosero, que su papá fue una persona que no escuchaba a la mamá, que no le daba lugar, que tenía muchos problemas de comunicación, si tú logras llevar esto a tu hogar, lo que vas a hacer es completamente todo lo opuesto a lo que estamos enseñando. Porque tú lo que tienes que, y lo veíamos en el programa anterior, en el capítulo anterior, que tú tienes que identificarte no con el matrimonio que tienen tus papás, así sea un matrimonio hermoso, sino tú tienes que identificarte con Cristo. Exacto. Con el modelo que hay en Cristo. Exacto. Entonces, la única forma en que tú vas a romper todas estas tradiciones familiares, todas estas cargas que han venido de generación en generación, todas estas maneras en que tú has venido aprendiendo y que así tú no lo quieras aceptar, porque muchas veces las personas no saben de dónde se origina muchas veces las actitudes que en algunos momentos de presión, en algunos momentos de calor, de tensión se genera. La gente dice, pero yo no entiendo por qué reacciona así. Pues seguramente tú debes tener una raíz de amargura anidada en tu corazón que viene de años. Tal vez esas formas en que se trataban con los hermanos, esa forma en que de pronto en tu hogar paterno se resolvían las situaciones. Entonces, lo más importante es que tú puedas comenzar a identificar si tu actitud que tú tienes frente a la resolución de los problemas con tu pareja es correcta. Entonces, quiero que pienses en el lenguaje corporal, quiero que pienses en cómo reaccionas cuando se te está diciendo algo que no es de tu agrado. De pronto tus ojos, las manos tensionadas, de alguna manera la expresión facial. O si sigues haciendo otra cosa como no me importa lo que estás hablando. Exacto, o si de pronto te escudas en la mentira, porque muchas veces, y esto se lo digo mucho a las mujeres, y lo vamos a ver más adelante, es muy importante tener mucha transparencia para hablar, porque muchas veces se callan. Y va a llegar un momento donde tú te vas a cansar de callar tanto que cuando explotes no vas a poder contener y vas a comenzar a hablar de muchas cosas que hacen parte ya del pasado. Entonces tú tienes que hablarlo. Ahora tienes que saber, tienes que saber reaccionar, porque muchas veces, y en esto de pronto tú me darás la razón, pero uno muchas veces le dice a la mujer, discúlpame, ¿qué te pasa? No me pasa nada. ¿Pero por qué estás tan callada? No sé. Por nada. Por nada. Ese por nada, si usted no lo sabe identificar, puede ser un por todo. Entonces es importante. Además que dicen, bueno, eso es chistoso, pero dicen que las mujeres cuando dicen sí es no, y cuando dicen no es sí. Así que conózcanos. Somos difíciles de conocer. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes puedan tener toda la tranquilidad para hablar. No, y yo quiero aprovechar en este punto tan importante que tú acabas de decir, de como de esas tradiciones familiares que traemos y que a veces uno no se da cuenta, que no es así porque ha visto un reflejo o su carácter se hereda, podría decir de esa manera. Pero yo quiero aprovechar a hablarle a los padres. Y es porque muchas veces uno escucha padres que dicen como, a mí en mi casa me trataron así mal y funcionó y mírenme acá cómo estoy, entonces yo también los trato así. Y eso no está bien. O sea, admiro mucho a los padres que recibieron cosas muy duras en su infancia, o sea, que tuvieron una infancia difícil, tal vez no con el amor ideal de sus padres, y que lo que han querido es cambiar la historia. Y es decir, bueno, en mi casa no hubo esto, mis papás no eran así amorosos, pero yo no quiero darte esto, quiero ser lo contrario, quiero darte amor, quiero brindarte lo mejor. Eso es distinto a decir, pues si a mí me dieron rejo toda la vida y acá estoy de pie y soy una persona bien, pues yo a usted también le hago lo mismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las cosas que se traen de casa, de atrás,
porque no todas son buenas. Claro, hay cosas que nuestros padres nos enseñaron y están correctas y hay que aplicarlas, pero hay otras que, como todos, y hemos dicho, somos seres humanos, todos cometemos errores, pues hay cosas que sí vale la pena corregirlas y sobre todo cambiarlas en nuestros hogares. Entonces, el tercero es identificar esas actitudes. Tienes que identificar si reaccionas mal, tu lenguaje corporal, si de alguna manera no prestas atención, si simplemente estás oyendo y no escuchando, si la forma de resolver tus problemas para no de alguna manera encender más el fuego es decir mentiras. Y yo en esto quiero de pronto hablarlo en estos momentos porque hay muchas personas que creen que las mentiras no ofenden a Dios. Y yo quiero que tú sepas sí, que no hay mentira piadosa y pequeña. O verdades a medias. Sí. Una verdad a medias es una mentira grande. Sí, entonces ustedes tienen que entender que va a haber mucha transparencia. Si ustedes se dan cuenta cuando el hombre y la mujer fueron creados allá en Génesis 2, ellos cuando estaban los dos juntos, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban de su desnudez. Eran totalmente transparentes el uno para el otro. Y yo acá quiero hablar de los dos porque las mentiras tienen dos orígenes. Tal vez el origen más grande es el corazón temeroso. El corazón temeroso es el corazón que no pensó antes, porque para decir una mentira seguramente tuvo que haber cometido un error o haber hecho algo que molestó o que causó daño. Entonces, ¿yo qué quiero decirte con esto? Primero es que todo eso es un hilo conductor. Como decíamos, si tú tienes una relación con Dios, vas a tomar las decisiones correctas que te van a ayudar a nunca tener el temor de hablar la verdad. Entonces, es importante no decir, y yo quiero leer porque la gente dice, no, es que yo puedo decir una mentirita no le hace daño a nadie. Es más, esta mentirita me ayuda a evitarle el dolor. No, y yo pienso que antes de que leas el versículo, yo pienso que la mentira, por más pequeña que sea, siempre va a terminar se va a agrandar. O sea, siempre Exacto. va a terminar siendo algo grande. Empiezas con algo chiquito y luego le añades otra cosita y empiezas hasta que eso se vuelve algo que no se va a manejar. Y es un problema cuando se vuelve un mal hábito, porque las personas, si tú comenzaste a decir una mentira pequeña, sí, exacto, en algún momento vas a decir una mentira más grande. Entonces la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, quiero que la notes, Efesios capítulo 4 versículo 25, y dice la palabra de Dios: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La invitación es que no tienes por qué engañar, así sea una mentira pequeña. No hay mentiras blancas que llaman. Todas las mentiras traen consecuencias, y así no lo haga en tu familia o en el momento, va a traer una consecuencia en ti. Y siempre vas a encontrar en las mentiras una salida para resolver. Piensa si realmente vale la pena arriesgar tu familia por ese tipo de actos. Entonces ese es un mal hábito, esa es una muy mala, de alguna manera, una mala decisión, y eso es algo que tú tienes que erradicar. Entonces esos son los ejemplos que trajimos. Ejemplos pueden haber muchos y nos podemos alargar toda la noche, pero entonces piensa cuáles son esos hábitos, cuáles son esas actitudes que tú tienes que cambiar. Que está buena la charla, ¿no? Acuérdense que nosotros estamos como si estuviéramos ahí en la sala de sus casas tomándonos un cafecito. Yo no sé si ustedes toman café, a mí me encanta el café, a mi esposo no le gusta casi el café. El cuarto aspecto, tip o punto importante que nos parece respecto a la comunicación es que el matrimonio o la familia, esto lo hablo también para parejas o para hijos o para todos, debe conservar la libertad de hablar. Y es que hay muchos temas que se vuelven difíciles de tratar y muchas veces pasa que preferimos es quedarnos callados y dejar así. Y resulta que así como con las mentiras empieza a crecer, este tipo de cosas, si tú no las hablas, empiezan a crecer mucho más, y es cuando empiezan a haber conflictos bastante graves que se pudieron haber solucionado de una manera más sencilla. Es cuando de pronto tú no estás conforme con algo y sigue sucediendo y tú te quedas callada. Y sigue, va a llegar un punto en que tú no vas a aguantar más y se va a volver un mega problema que ya no habrá forma de solucionar. Entonces sí, y le hablo mucho a las mujeres sobre todo porque a veces tememos muchos temas que hablar
o con nuestros esposos o con nuestros hijos, porque qué actitud van a tomar, porque me da miedo que tal reaccione mal o que tal, no sé, esto ocasione un problema peor, pero yo tengo que decirlo, no, pero mejor no digo nada. No temas. Y les voy a dar un consejo no solamente a las mujeres, sino a cualquier persona que necesite decir algo en su casa, y es que no hay nada mejor que tú invoques el nombre de Dios, que lo hagas en oración, y que ojalá cuando vayan a tocar esos temas trascendentales que tal vez sientes miedo de hablar, te tomes un tiempo para orar. Y como le hemos dicho siempre, pues nosotros también discutimos, o sea, es algo natural, y de hecho si no fuera así, pues no habría relación, ¿no? Porque pues ninguno crecería. Pero entonces algo que sí aplicamos y tratamos de hacer siempre que tocamos temas importantes, decisiones importantes o cosas que tal vez yo quiero que Cheo tenga en cuenta o Cheo quiere que yo tenga en cuenta, lo que siempre hacemos es tratarlo en el altar familiar. Entonces ya hemos orado, hemos leído la palabra, tenemos el corazón dispuesto, estamos en un ambiente donde nos permite como no irnos hacia el enojo, hacia lo que yo les decía antes, que yo no escucho, bueno, eso, y lo hacemos de esa manera. Yo pienso que eso les puede ayudar muchísimo si ustedes buscan esos espacios donde ustedes puedan hablar, por ejemplo, con sus hijos, adolescentes o que están en una edad difícil, que a veces es complicado tratar ciertos temas con ellos. Aprovechen esos espacios del altar familiar, son súper importantes, se genera un ambiente de paz, todos están como conectados en lo que deben estar. De pronto a veces el altar familiar con los jóvenes no es tan fácil, pero pueden de alguna manera involucrarlos, y cuando ellos estén ahí, entonces aprovechando que estamos todos en familia y que estamos en la presencia de Dios, pues vamos a tocar este tema y yo me he sentido así, ha pasado esto, tal, y les aseguro que eso les va a dar esa libertad de poder hablar lo que deban hablar, porque creo que hay algo que daña las relaciones, sea la relación que sea, y es el quedarse callado, el aguantar, el decir, no, pues algún día él va a cambiar. Esto también lo hablo para los noviazgos que están aspirando a casarse. No esperes a casarte y pensar que cuando ya estén conviviendo tú lo vas a cambiar o tú vas a mirar la manera de decirle las cosas. No, eso se dice ya, y se dicen las cosas como son y qué no está funcionando, qué está funcionando, para que eviten tener malos matrimonios. Y sobre todo lo más triste y lo que siempre hemos recalcado es que muchas parejitas jóvenes terminan divorciándose. Entonces sí es muy importante que ese espacio del altar familiar lo puedan usar como un canal de comunicación también. Y yo acá quiero hablarle muy cortamente a los hombres y decirles lo siguiente: para que haya una libertad para hablar, tienen que las dos personas echar fuera todo temor. Y es que para que haya libertad no puede haber temor. Muchas veces nosotros los hombres somos más grandes, tenemos la voz más fuerte, en fin, podemos resultar ser autoritarios, como muchas veces, y vuelvo y yo lo digo, los pintan. Sí. Pero tú tienes que ser una persona que trate con ternura, con amor, que entienda que el amor que tú estás dando es el amor que Cristo te dio a ti. Y siempre tú tienes que estar dispuesto a escuchar incluso esas cosas que no te van a agradar. Y si tú no eres una persona que puedas acercarte, pues tú no puedes pedir que haya una libertad para que se hablen ciertas cosas que son importantes. Y es que un factor muy importante para que las parejas no tengan esa libertad para hablar es que muchas veces, y esto sobre todo pasa con las mujeres, porque tristemente cuando vemos las tasas de maltrato intrafamiliar, casi siempre hay un porcentaje mucho más alto del maltrato del hombre hacia la mujer. Yo les digo a ustedes, no va a haber una justificación alguna para que haya un atropello, para que haya una violencia verbal, para que haya una violencia psicológica y mucho menos una violencia física en contra de una mujer o de un hijo en la casa. Eso es algo que si tú lo estás justificando a la luz de la palabra, no lo vas a poder justificar, porque como lo decíamos en el capítulo pasado, la autoridad que Cristo le da al hombre como cabeza de la familia es una autoridad espiritual muy diferente a la autoridad entendida en términos humanos.
Y a mí me da mucho dolor porque esta libertad se va perdiendo. Hay mujeres que de alguna manera se les dañó, yo qué sé, pues pensemos, se dañó el carro y ella iba manejando y tiene miedo de decirle porque no sabe cómo va a reaccionar. Eso es un terrible error. Eso es un terrible error y eso es algo que ustedes tienen que sacarlo Además, fuera. porque no cabe el tener miedo o tenerle miedo a la otra persona. No, tampoco estoy de acuerdo cuando uno de hijo o algún hijo le tiene miedo a su papá o a su mamá. Claro, hay un respeto y hay una autoridad, pero ya que tú tengas miedo a hablar, miedo a alguna reacción, eso también son cosas que el enemigo pone para destrucción. Entonces tenemos que ser sabios, identificar esos aspectos que vemos que nuestra familia no está funcionando. ¿Por qué mi hijo no se me acerca? ¿Por qué no me cuenta qué está pasando? ¿Por qué me tiene miedo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nuestro quinto tip va muy encaminado con el cuarto, y es que así como debe haber una libertad para comunicarnos, también debe haber una transparencia para comunicarnos. No pueden haber secretos entre la pareja. Y acá de alguna manera quiero ir en contravía a lo que de pronto este mundo tan acelerado y tal vez usted no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero muchas veces las personas se acostumbran a decir que tienen como una privacidad. Entonces, porque tengo la privacidad, mi esposa no va a tener acceso a mi celular o a mis redes sociales, o etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta y sucede que lo que nos dice la palabra es que nosotros no podemos tener secretos. No pueden haber áreas en nuestra vida que nuestra pareja no conozca. Nosotros tenemos que ser completamente transparentes delante de ellos. Debemos tener la libertad y la transparencia para hablar acerca de todo. Y es que yo me doy cuenta que ahorita hay unos videos que son entre graciosos y no graciosos, porque muestran al hombre cuando la mujer ve lo que él está haciendo en el celular, como si hubiera algo de secreto allí guardado. Y es muy triste ver esto. O sea, yo por lo menos le doy gracias a Dios porque en mi casa, pues nosotros tenemos la fortuna de trabajar juntos y de alguna manera estamos 24/7 pegados como un chicle. Nosotros no tenemos contraseñas de nuestro celular. Mi esposa muchas veces me contesta el celular, yo también, si ella no está, le contesto el celular a ella. Entonces nosotros tenemos que tener la transparencia para hablar de todo, hablar de las cuentas, hablar de cómo administramos el dinero, hablar de cuáles son nuestras prioridades. Y no puede ser una imposición, porque cuando nosotros estamos entablando un diálogo, nuestras prioridades tienen que juntarse y tienen que demostrar que las dos personas son importantes, y como son importantes van a ser escuchadas. Y acá es cuando encontramos matrimonios que trabajan para alcanzar las metas juntos. Entonces es muy importante que haya transparencia. Tiene que haber mucha confianza. Nosotros hemos visto muchos casos exitosos cuando el hombre tiene alguna debilidad y esa debilidad es comentada a su esposa, y de alguna manera hay una contribución por parte de ella. Ese esposo puede salir más adelante, más fácil adelante, perdón. Entonces yo lo que les quiero decir con esto es que debe haber transparencia para podernos comunicar. No debe haber nada oculto. Y el sexto punto o tip o aspecto importante es que finalmente acá todos somos un equipo y todos estamos luchando por mantener nuestra familia unida, por mantenernos bien. ¿A quién le gusta vivir mal? A nadie. Todos queremos tener armonía, todos queremos poder resolver los conflictos, todos queremos poder tener muy buena comunicación, y eso es lo más importante. Acá no importa realmente quién gana o quién pierde la pelea, quién tiene o no tiene la razón. Normalmente nos centramos como en eso, como si ve, yo tenía la razón, pero al fin y al cabo lo que importa es que las cosas se solucionen y se resuelvan de la mejor manera. Y yo quiero que leamos Eclesiastés 4:12. Este versículo a mí me encanta porque nos muestra que cuando las cosas se hacen en equipo, se trabajan juntos, las cosas salen mucho mejor. Dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen.
Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y aquí le hablo sobre todo a los matrimonios. Si tú haces una cuerda triple con Dios, te aseguro que esa familia no la rompe nadie. Amén. Si tú involucras a Dios en esa cuerda, no va a suceder nada si lo metes a Él. Nosotros, claro, solitos podemos ser vencidos, como dice la palabra de Dios. Juntos podemos darnos espalda y espalda y podernos de alguna manera guardar. Pero si somos 3, hay mucho más frente y nada nos va a poder tocar. Entonces, como consejo es, ok, listo, el propósito es trabajar por la familia, es que podamos resolver las cosas, es que pasemos un tiempo de comunión y calidad y que nuestra familia sea un ejemplo para los demás basados en la palabra de Dios. Y qué mejor hacerlo cuando lo involucramos y formamos esa cuerda triple, cuerda de 3 dobleces que jamás nadie la va a poder romper. Y tenemos un último tip para terminar, es tener un corazón perdonado. Y es que cuando tenemos un corazón perdonador, tenemos un corazón de Dios. Porque si tú recuerdas la oración que Cristo nos dejó como esa oración modelo, Él dice algo muy hermoso y Él dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros vamos a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y la palabra de Dios es clara, nos invita a que nosotros perdonemos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esto es muy hermoso. Y es que es muy común cuando vemos que a la hora de resolver conflictos no nos centramos en el problema, sino tratamos de resolver todos los problemas del pasado que quedaron inconclusos. Y eso lo único que demuestra es que tú no has podido perdonar. La mejor forma de ver si tú tienes un corazón de perdón es cuando tú puedes hacer un análisis de la última pelea. Piensa si en esa pelea tú sacaste a relucir los problemas desde el primer día que se casaron. Porque así suele pasar. Cuando ya se pierden los argumentos y cuando lo que uno quiere es sacar esa ira, esa frustración, ese enojo, pues uno comienza a hablar de muchas cosas. Entonces uno comienza a decir, usted sí se acuerda de la otra vez, y usted se acuerda que usted fue el que hizo esto, y usted fue el que me dijo, y usted, y usted, y usted, y usted. Y comienzan a narrar cosas que han pasado meses, días, semanas, años atrás. Y lo que pasa es que eso va haciendo que un problema que puede ser así de pequeño siempre termine convirtiéndose en un problema muy grande. Así que yo te invito hoy a que quites toda raíz de amargura que haya en tu corazón, que puedas perdonar. Tal vez te han herido, tal vez te han fallado, tal vez hicieron cosas terribles a tus espaldas. Tal vez sigues sin entender la razón por qué pasaron. Pero yo quiero que tú recuerdes cómo llegaste a los pies de Dios. Recuerda que cuando tú llegaste allí, tú también llegaste con una maleta muy llena de cosas que habían ofendido a Él. Y sin embargo, Él no estuvo ahí acusándote con sus dedos señalándote, sino Él te extendió su perdón por medio de la cruz, del Calvario. Así que hoy quiero que puedas perdonar. Así que, ¿qué te parece, amor, si terminamos haciendo 2 invitaciones muy grandes? La primera es que tenemos un invitado muy especial hoy a nuestro programa y es nuestro querido Pastor Abraham. Él nos va a dar un consejo muy corto. Vamos a tener una entrevista muy corta con él para que ustedes la puedan ver hablando de este tema, un consejo muy puntual. Y la segunda es que no se pierdan, dentro de 8 días vamos a tener un episodio hermoso para que usted invite a todas las familias, porque vamos a tener un momento de ministración por todos los hogares, por todos los matrimonios. Si tú eres un hijo que quieres orar por sus padres que están viviendo una crisis, o de pronto no has llegado a los pies de Dios, o si de pronto estás soltero y estás cansado de estar solito, pues ven y vamos a tener un momento muy especial a los pies de Dios. Así que vamos a ver esta entrevista. Hola queridos amigos, para resolver esta pregunta, cómo solucionar los problemas en la casa, las asperezas, las dificultades, los choques que han
habido de pronto en el hogar, yo quiero invitarlos a que ustedes abran su Biblia ya en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice aquí el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la forma de solucionar un problema en la familia? La base de todo está en el perdón. Si nosotros no podemos aprender a perdonar, nunca vamos a ser verdaderos cristianos. Jesucristo dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Recuerda que una de las partes de la oración del Señor Jesús, que es el Padre nuestro, es: perdona nuestras deudas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La invitación, hermanos queridos, es a que nos perdonemos. Estamos viviendo una cuarentena difícil, un tiempo donde estamos todos juntos, donde pasamos largas horas y los choques son inevitables. Pero tenemos que aprender a perdonarnos, como dice aquí la palabra, quitando toda amargura. La palabra dice que la amargura es la carcoma de los huesos. Cuando tú vives amargado, resentido, te vas a enfermar. Así que tenemos que aprender a perdonarnos, como dice la palabra, a ser misericordiosos y a olvidar toda ofensa. Si nosotros lo hacemos, el Espíritu Santo estará cómodo dentro del hogar. Pero si no lo hacemos, dice que se contristará. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros como cristianos no somos capaces de perdonar la ofensa de otro. Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dijo 7 veces, y el Señor le dijo: no, Pedro, tú tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Es decir, debemos olvidar la ofensa siempre. La invitación, queridos hermanos, es a que olvidemos toda ofensa, a que dejemos que el dolor salga de nuestro corazón y toda raíz de amargura y de resentimiento se vaya. Deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida y vas a encontrar un verdadero descanso dentro de tu alma. Que el Dios Todopoderoso les ayude a través de este consejo a solucionar los conflictos que puedan haberse presentado en este tiempo de cuarentena. Que Dios Todopoderoso los bendiga y sigan adelante con Cristo. Amén. Bueno, qué gran consejo acabamos de escuchar. Pues hemos sido muy bendecidos, yo pienso que con todo este tema. Así que les invitamos a que cierren sus ojitos allí donde están. Si están en familia, pues aprovechen y tómense de las manos. Y vamos a hacer esta pequeña oración. Padre, hoy te damos gracias por este lindo espacio en el cual nos has permitido compartir de ti, Señor, donde hemos podido aprender cómo resolver los conflictos, cómo poder ser familias de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu corazón, a tus pensamientos, Señor. Hoy oramos por cada familia que nos está viendo, por cada hogar representado, por cada personita que está allí a través de esta pantalla, para que tú tomes su corazón, para que tú lo ayudes o ayudes a estas familias a salir adelante, a poderse escuchar, a poder dialogar, Señor, y a poder llegar a acuerdos adecuados referentes a lo que tú deseas, Señor, con cada familia. Hoy los bendecimos y te damos muchas gracias por este espacio, porque sabemos que primero estás tú y que no va a haber nada que pueda romper esta cuerda de 3 dobleces si tú estás ahí, si se hace un equipo contigo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si les ha gustado este video, si han sentido la presencia de Dios a través de todas estas enseñanzas y sobre todo si han sido edificados, denle like, compártanlo, extiendan este mensaje. Sé que en esta época es muy importante resaltar y recalcar la importancia, valga la redundancia, de mantenernos bien en familia, de poder tener
una buena armonía. Así que les invitamos a que escuchen una vez más este video, si lo necesitan, anoten todos los puntos que yo sé que serán de bendición para todas sus vidas. Así que no siendo más, si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que es un live en donde estaremos ministrando a todas las familias, donde vamos a poder también interactuar un poco más con ustedes, leer sus comentarios, estar ahí orando un rato, cantando un rato y sobre todo ministrando el corazón de Dios. Así que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!